Bueno, vamos a hacer la actividad 1. ¿Cómo estáis, chavales? Espero que bien. ¿De acuerdo? Si estáis viendo este vídeo, supuestamente estáis en casa. Y, por supuesto, pues esta mañana tenéis asignatura de física y química. Pero estáis en casa. Y como estáis en casa y tenéis física y química, estáis viendo mi blog. Y vamos a hacer la actividad número 1. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos hasta ahora? Lo que tenéis que tener simplemente en la libreta es una portada donde ponga física y química, ¿de acuerdo? Bonita, que esa va a ser la portada inicial de la libreta. Luego le dais, pasáis la hoja y ponéis tema 1. Y el tema 1 es el trabajo científico. Este es el tema primero con el que vamos a empezar. Y ahora, lo primero del tema va a ser esta actividad, que es la actividad 1. Vamos a coger un folio, ya sea de cuadritos como este o una hojita, ¿vale? Así un folio en blanco. Lo vamos a poner en vez de vertical, horizontal. Si tenéis libreta no pasa nada, la ponéis la libreta horizontal. Vamos a hacer un esquema como este. ¿De acuerdo? ¿Lo veis ahí? Es un esquema grande. Es un esquema, ¿vale? Yo muchas veces casi todo lo esquematizo de esta forma con llaves porque es muy sencillo. Es más sencillo, es más fácil de estudiar. Aquí hay algunas ideas, algunas definiciones que son importantes y que tenéis que saber. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que vamos a construir. Esta es la actividad 1. La actividad 1 es ver este vídeo y mientras se ve este vídeo hacer lo mismo que estoy haciendo yo y ponerlo en la libreta. Y el próximo día que tengáis clase conmigo, iré revisándolo uno por uno, iré preguntando si lo habéis entendido, si no lo habéis entendido, pues a preguntar las dudas y a resolverlas. Pero esto es principalmente de teoría. Y sobre todo esto sirve para saber dónde estamos, es decir, qué es la física y la química. De todo esto que veáis, ¿vale? La física y la química está aquí, ¿vale? Física, química, tenemos biología, geología, son las ramas de la ciencia. Hay muchas ramas de la ciencia. Tantas ramas a lo mejor como profesiones hoy en día. Imaginar los tipos de ingeniería tan diferentes que hay hoy en día, ¿no? Bien, pues esto es lo que vamos a construir. Así que cogéis el folio o la hoja cuadriculada, lo que sea, y lo ponéis horizontal. A ver, horizontal no es así. Horizontal es así. Y empezamos así. Más o menos aquí a la izquierda, pero no del todo a la izquierda. ¿De acuerdo? Aquí pegadito, sino un poco separado. ¿De acuerdo? Y en medio ponemos ciencia. A ver, yo lo voy a poner para que vosotros lo veáis. Aquí tengo yo mi margen de abajo y aquí el margen de arriba. ¿De acuerdo? Entonces yo pongo aquí ciencia. ¿Lo veis bien, no? Ciencia. Lo pongo un cuadradito y esto es importante. A lo mejor luego si queréis ponerlo con, ¿qué te digo yo? Con rotulador o lo que sea, genial. Vamos a dar una definición de ciencia. Para dar una definición y quedarte con una definición, lo importante es tener una palabra clave. Entonces, la palabra clave de ciencia es conocimiento. Ciencia empieza por C y conocimiento empieza por C. Yo utilizo mucho las reglas estas que parecen una chorrada, pero que a mí me sirven muchísimo y que no sé si sabéis que se llaman reglas mnemotécnicas. ¿De acuerdo? Pues ciencia es el conocimiento. Entonces, vamos a poner aquí conocimiento. ¿Vale? Estoy aquí pegadito ya a mi borde. Es el conocimiento que utiliza, ¿vale? Es decir, es el conocimiento que adquiere el ser humano y que utiliza tres cosas muy importantes. La observación, recordar, la primera con B y la otra con V. La experimentación. ¿Vale? Y el razonamiento. Esto lo podéis ir copiando, lo suyo es que lo vayáis copiando conforme yo lo estoy escribiendo. O si no, os esperáis al final, ¿vale? Pero sobre todo es eso, que prestéis atención. Pues es el conocimiento adquirido por el hombre que utiliza la observación, la experimentación y el razonamiento. ¿Para qué? ¿Vale? Porque todo tiene siempre un porqué o un para qué. Pues para entender, lo voy a poner aquí. Para entender, ¿qué tiene que entender? Es decir, ¿de qué se encarga sobre todo la ciencia? De resolver
pues nuestras dudas o los problemas que tengamos relacionados con nuestro entorno, con nuestros fenómenos naturales, los fenómenos naturales que nosotros vemos. Es decir, por ejemplo, pensar en, bueno, las cosas cuando caen llegan cada vez con mayor velocidad, con menor velocidad, se aceleran, se desaceleran, cosas así, ¿no? Por ejemplo, pues para entender fenómenos naturales. No cualquier fenómeno natural, sino los fenómenos naturales que ocurren en nuestro entorno. ¿Vale? Lo veis ahí, ¿no? ¿Qué es la ciencia? Es el conocimiento que utiliza la observación, la experimentación, el razonamiento. ¿Esto qué es? Esto de la observación, la experimentación y el razonamiento es algo que nosotros, es lo que vamos a ver después del tema, que se llama método científico. Y el método científico no solamente lo utilizan los científicos, lo utilizamos todos nosotros. Sobre todo es un método deductivo, ¿vale? Deductivo pues para deducir cosas, ¿no? Para saber qué ocurren con esas cosas, qué ha pasado, ¿de acuerdo? Esto va a ser lo siguiente que vamos a ver. Si esta es la actividad 1, que lo voy a poner aquí. La actividad 2, ¿vale? Seguro que va a ser que veáis un vídeo muy chulo del método científico, que explica lo que es el método científico en 5 minutos y que luego os lo explicaré yo en clase también. Y ponemos ejemplos así chulos, cotidianos. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos lo que es la ciencia. Otra cosa importante que no quiero que se salte, que no saltemos. Cogemos aquí y ponemos una flecha para arriba. Esta flecha para arriba luego la vamos a tachar. Porque de esta ciencia sale una flecha y ponemos aquí pseudociencia. La pseudociencia es algo que a los científicos no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque cualquier teoría científica se tiene que demostrar. Tú puedes poder demostrarla. ¿Cómo la demuestras? Pues haciendo un experimento. Por ejemplo, yo quiero demostrar que conforme una piedra cae desde un tejado, va con mayor velocidad. ¿Cómo lo demuestro? Esa es mi teoría, ¿no? ¿Cómo lo demuestro? Pues haciendo un experimento. Y para hacer un experimento hay que hacer unas medidas. Y para hacer unas medidas, pues habrá que coger tiempos, es decir, medir tiempos, medir distancias. Y cuando yo hago ese experimento, yo demuestro que efectivamente conforme va bajando esa piedra, va con mayor velocidad. Pero las pseudociencias, que ahora os voy a poner algunos ejemplos de pseudociencia, no se pueden demostrar experimentalmente. Es como un acto de fe que tú haces. No es algo empírico, no es algo empírico, es algo demostrable. Recordad que os dije, si no os lo dije, pues en alguna clase os lo voy a decir, que vamos a hacer como una especie de diccionario científico con esos términos científicos que ahora están tan de moda, PCRs, yo qué sé, asintomáticos, cosas de estas, y que es importante conocerlos, ¿no? Y que es bueno porque después enriquece el vocabulario, ¿no? Pues la pseudociencia ponemos aquí que no se pueden comprobar. Eso es, perdonad. No se pueden comprobar, ¿vale?, experimentalmente. ¿Vale? No se pueden comprobar experimentalmente. ¿Cuáles son pseudociencias? Nos vamos aquí y abrimos una llave. Así. ¿Vale? No sé si se os da bien hacer llaves. A mí se me daba fatal. Pero después de haber hecho muchas llaves, al final más o menos ya las hago. Bueno, pues dentro de la pseudociencia está la A ver cuál voy a decir. ¿Astrología o astronomía? Pues voy a decir astrología. ¿Qué diferencia hay? Pues mirar, una es una ciencia, una rama de la ciencia muy importante,
Y la otra no es una ciencia, es una pseudociencia, vamos, esto no se lo cree nadie, pero bueno, hay gente que le gusta, a mí, no sé, es algo curioso, ¿no? Pero en fin, la astrología es todo esto de los horóscopos, es decir, tú naces en noviembre, pues resulta que si has nacido en noviembre, pues el Sol en ese momento estaba en la constelación, una constelación, no sé si sabéis que es un grupo de estrellas, ¿vale? A lo mejor hay 4 o 5 estrellas juntas, ¿vale? Y entonces, pues, tiene forma una W, como la constelación de Andrómeda, o otra tiene otra forma, por ejemplo, de caballo, la de Pegaso y todo eso. Pues resulta que si en noviembre el Sol estaba pasando por la constelación de Escorpio, pues tú eres Escorpio, y resulta que por ser Escorpio tú ya eres de una forma, de una manera, vamos, que ya eres, pues yo qué sé, o eres simpático, más simpático, menos simpático, o una persona muy agradable, poco agradable. Eso no tiene fundamento científico ninguno. Eso es una tontería, entre otras cosas, porque puedes tener, fijaros, pensar en dos hermanos que son gemelos y que tienen, no sé, que se parecen un poco, ¿no? Hay hermanos gemelos que se parecen muy poco y sin embargo han nacido el mismo día. Eso es la astrología. La astronomía no. La astronomía sí que es una ciencia. La astronomía la metemos aquí. No la iba a poner, pero la pongo, para que sepáis que la astronomía es una ciencia. La astronomía es la parte de la ciencia que estudia, pues, el movimiento, entre otras cosas, el movimiento, la composición de todos los cuerpos que hay en nuestro universo, los cuerpos celestes, ya tengan luz o no tengan luz. Por ejemplo, el movimiento de un cometa, de un asteroide, el movimiento del Sol, la composición del Sol, las manchas solares, que son tan importantes hoy en día. Pues todo eso, ¿no? Las manchas que tiene el Sol, ¿no? Manchas solares. Eso sí que tiene un fundamento científico, ¿de acuerdo? De hecho, pues hay todavía otras ramas de la ciencia que es más específica que la astronomía, como por ejemplo la astrofísica. Hay muchos astrofísicos que se dedican a contemplar, pues, bueno, no solamente contemplar, ¿no? Sino a hacer estudio de cuerpos que hay, de sistemas solares, de exoplanetas, todo esto, ¿no? Bueno, otra pseudociencia, no quiero enrollarme mucho con esto, aparte de la astrología, está la quiromancia. Quiromancia es lo de leer la mano. Uy, mi mano aquí, por ejemplo. Esto de, por ejemplo, si tú tienes una rayita por aquí y hay 3 rayitas por aquí que salen de la raya grande, vas a tener 3 hijos. Si tienes 2, vas a tener 2 hijos. Bueno, eso la verdad que tiene poco fundamento científico, por no decir ninguno. Quiromancia, ¿vale? Que se ve muy, muy mal, ¿vale? Se pone aquí, ¿lo veis bien? Quiromancia. Eso es. Y la otra, pues, por ejemplo, puede ser la cartomancia. La cartomancia es eso, por ejemplo, predecir el futuro leyendo las cartas del tarot y todo esto. Esto no es ciencia, entonces vamos a hacer así. Fuera, no lo quiero. No, esto no es nuestro, ¿vale? Tú puedes creer más o menos en esto, pero nosotros no nos vamos a dedicar a eso, no vamos a estudiar a eso. ¿De acuerdo? Estamos por esta zona. Ahora de aquí sale una flecha pequeñita, no hagáis una flecha muy grande, pequeñita. Y ponéis aquí la clasificación. ¿Vale? Clasificación. Delante de la flecha ponéis clasificación. Y ahora aquí abarcáis con una llave grande desde arriba hasta abajo. Más o menos, ¿vale? A mí me ha salido así, una llavecita así. ¿De acuerdo? Ok. Y ahora, aquí la gran clasificación es, aquí arriba pongo ciencias. Esta parte nos va a ocupar poco, esta parte de ciencia. Entonces pongo aquí ciencias formales. Vale, aquí en esta parte pongo ciencias formales. ¿Cuáles son las ciencias formales? Atención, lo pongo en cuadro. Pues son aquellas que estudian, pongo una flechita pequeña, estudian ideas no materiales o cosas no materiales. A ver si vamos a adivinar, a ver cuáles son las ciencias formales, ¿vale? A ver si lo adivinamos ahora, o a esas ramas de la ciencia que son formales, que se encargan de cosas que yo no puedo encontrarme, por ejemplo, en la naturaleza. Y utilizan, ponemos aquí, utilizan
la deducción y la demostración. Vale, las ciencias formales no nos vamos a encargar mucho, porque la física y la química no es una ciencia formal. Pensar que la física y la química sí se encarga de estudiar cosas materiales, cosas que yo puedo ver. ¿De acuerdo? Pues como ciencias formales, vamos a abrir aquí una flecha y abrimos una llave, que no sea tampoco muy grande, ¿vale? Fijaros aquí en la proporción. Este es mi borde el borde del papel, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, ¿vale? Esto es el papel entero, el folio en horizontal. Y esta es la proporción, fijaros, aquí, desde aquí hasta aquí abajo va a ser el otro tipo de ciencia y aquí simplemente la llavecita de ciencias formales. Bueno, pues ciencias formales está la lógica, hay varias, ¿no? Pero yo voy a poner solamente dos. La lógica y las matemáticas. Las matemáticas, eso es, matemáticas. Vale, ahí lo tenéis. Siguiente, después de ciencias formales, vale, ya tenemos las ciencias formales, ¿vale? Ahora vamos a empezar aquí, este espacio que es grande, y vamos a poner las ciencias que nos interesan a nosotros, que ya se llaman ciencias, ¿vale? Factuales. Uy, me he equivocado aquí. Factuales. ¿De acuerdo? Estas son las nuestras, las ciencias factuales. Vale, no hagáis esto muy grande. Mirad, este es el esquema ya hecho y vamos por aquí, ciencias factuales. Aquí vamos a escribir, aquí vamos a abrir una llave y en esta llave hay dos tipos de ciencias, ¿vale? Hay dos tipos de ciencias factuales, las sociales y las naturales. ¿De acuerdo? Aquí vamos a abrir otra llave y aquí vamos a meter todo lo que son las ciencias naturales, ¿vale? La física, la química, la biología y la geología. Por eso os lo digo que no, ¿vale? Que estamos aquí. Que no os vayáis, no os peguéis mucho a la derecha. ¿De acuerdo? Ciencias factuales. Vale, ¿qué son las ciencias factuales? Son aquellas que estudian hechos relacionados ¿con qué? Pues con la materia. Estos sí que estudian cosas relacionadas con la materia. ¿Vale? Fenómenos naturales, como fenómenos naturales y humanos. Humanos también, ¿vale? Porque aquí todo, en ciencias factuales va a entrar todo lo que es, por ejemplo, la economía, la psicología y todo eso. Y también pues usan, fijaros que no me despego mucho para acá, que yo lo pongo aquí todo un poco aglutinado para volver, para hacer luego, dejar este espacio para las llaves, ¿vale? Usan pues igual el método científico, la observación, ¿vale? Ya sabéis, primera con B y otra con V, la deducción con 2C, os lo digo porque yo en el instituto tenía un mogollón de, y todavía tengo en alguna, de faltas de ortografía. Y la experimentación. ¿Ok? Bien. Tenéis eso así, ¿vale? De todas maneras, esto luego, cuando terminemos, os lo voy a enseñar así en todo y os lo voy a dejar, ¿vale? Y vosotros ya, pues, lo podéis copiar, lo ponéis en pausa si queréis. Las ciencias factuales. Tengo todo esto, ¿vale? Este es mi borde, entonces ahora de aquí, ¿de acuerdo? Va a salir una llave. Una llave que englobe más o menos desde aquí hasta aquí. ¿Vale? ¿Veis? Pues, ciencias factuales. ¿Qué dos tipos hay? El primero, que es el que no me va a ocupar mucho espacio, que lo pongo aquí, ¿vale? Que es ciencias sociales. Y dentro de las ciencias sociales, yo voy a poner tres fundamentalmente. ¿Vale? Una que es la historia. Fijaros que aquí están saliendo casi todas las asignaturas que tenéis. También podría poner la geografía, la antropología, ¿vale? Todo lo que es la historia de la evolución del hombre y todo esto, la economía y la sociología. Vale, la sociología, que también es muy importante, ¿no? Todo lo que es el estudio de la sociedad actual, cómo ha evolucionado la sociedad y todo esto. Y esto de las ciencias sociales, pues lo que hacen es estudiar
ponéis aquí, estudian fenómenos humanos y sociales. ¿Ok? Ahí está. Ciencias sociales, también si queréis lo ponemos así, lo subrayamos, lo encuadramos, porque son muy importantes también. Fijaros que yo no solamente doy importancia a mi asignatura, doy importancia a todas, porque al final todas las asignaturas son importantes, ¿eh? Bien, pues esas son las ciencias sociales, ¿vale? Y ahora aquí nos vamos a las ciencias naturales. De hecho, antiguamente, el conocimiento del medio que dabais en el instituto, en el cole, ¿no? Se llamaba antes ciencias naturales. Si se lo preguntáis a vuestros padres, seguramente se acuerdan. Y de hecho, pues hace poco, incluso pues en primero de la ESO, no se daba biología, se daba ciencias naturales, que estaba muy bien también, y ahí se daba de todo. Se daba en primero de la ESO biología, geología, física, química, estaba muy bien. ¿Vale? Pero ahora no, ahora lo que se da es, en primero se da biología y en segundo se da física y química. Vale, entonces aquí, hacemos aquí, ponemos aquí más o menos, y ponemos aquí ciencias naturales. Vale, mira, como son las nuestras, lo voy a poner en verde, que es mi color preferido, porque me gusta, ¿vale? Ciencias naturales. ¿Qué es lo que hacen las ciencias naturales? Pues lo que hacen es estudiar, ¿vale? Os recuerdo que esto es lo que yo os voy a pedir, lo que voy a ver en vuestro cuaderno el próximo día, que tengáis clase conmigo en el ISTI, ¿vale? Pues estudian el mundo natural, estudian el mundo natural y explica o qué podremos decir, y explica los fenómenos que le afectan, por así decirlo, ¿vale? Estas definiciones no son definiciones que os tenéis que estudiar al pie de la letra, ¿de acuerdo? Pero sí hay que saber, por ejemplo, bueno, pues que la física, por ejemplo, la física no es una ciencia formal, es una ciencia factual. Y dentro de las ciencias factuales pertenece a las ciencias naturales. Eso sí que es muy importante. Ahora, de ciencias naturales tenemos, abrimos aquí, ponemos una flechica y ponemos una flecha, ya con todo el espacio que nos queda, ponemos una flecha, ¿vale? Grande, así, ¿vale? Una llave, perdonad, no flecha, una llave. La primera vamos a poner la física, ¿de acuerdo? La física. La física es súper importante, es muy importante. La física se encarga de estudiar diferentes fenómenos, ¿no? Pero entre otras cosas, lo que vais a estudiar vosotros de física este año en tercer trimestre, por así decirlo, es todo lo relacionado con la energía y el movimiento. Y se empieza a estudiar todo lo que es el concepto de energía, ¿vale? El concepto de energía ya os lo diré, que para definir la energía también hay que recordar una palabra clave, que es la capacidad. Capacidad. Siempre que penséis en energía, pensar en capacidad. Capacidad para realizar algo, ¿vale? Ya sea ese algo, pues cosas muy diferentes. Pero siempre recordar capacidad. Al igual que os he dicho que siempre, para recordar una definición de ciencia, siempre tiene que ser conocimiento. Conocimiento. ¿Vale? Entonces, la física. Vamos a poner así un poco como que estudia la naturaleza. Sí, ponemos estudia. Vaya boli, me ha agenciado. Ponemos aquí mismo, estudia. Si no os cabe aquí, lo ponéis aquí abajo, empecéis aquí abajo. Estudia la naturaleza de la materia, coma, la energía, ¿vale? También de la materia, ¿vale? Y sus propiedades. Propiedades, ¿ok? Muy bien. Eso es la física. Estudia la naturaleza de la materia,
la energía y sus propiedades. También podríamos poner ahí algo que estudia pues el movimiento de los cuerpos, las fuerzas, las presiones. Por ejemplo, si queréis ser un futuro ingeniero y construir lo que sea, porque dependiendo de la ingeniería que estudiéis, pues vais a construir una cosa u otra, tenéis que saber mucho de física. También de luego tenemos la química, la otra nuestra, la que más se da. Pues la química, mira, lo que hace es estudiar sobre todo las propiedades de las cosas, de qué están hechas las cosas, la composición, ¿no?, por así decirlo, o la estructura, y también pues cómo esas sustancias o esas cosas, ¿no?, que llamamos ahora cosas, ¿no?, pues se pueden transformar en otras. Todo está en continuo, eso es una cosa que tenéis que ver, que todo está en continuo cambio. Todo. Ya veréis cómo la materia está hecha de átomos, que son como si fueran ladrillos, y dependiendo de cómo estén puestos esos ladrillos se van construyendo pues las diferentes sustancias o los diferentes objetos que nos encontramos, ¿no? Y que esos ladrillos al final se quedan ahí, es decir, los ladrillos esos átomos no desaparecen, simplemente vuelven a formar parte de otros seres vivos o otros seres inertes, como puede ser un mineral, ¿vale? Efectivamente, entonces vamos a decir que la química que lo que hace es estudia la estructura, si yo quiero poner estructura y composición de las sustancias. Y dejarme añadir aquí una coletilla y sus cambios. Es decir, también estudia cómo cambian esas sustancias. Física y química. Esto es lo nuestro, chicos, ¿vale? Vamos a ponerlo en verde. Nuestro camino lo ponemos en verde. Nuestro camino es ciencia, dentro de la ciencia, ciencias factuales, dentro de ciencias factuales, ciencias naturales, y dentro de ciencias naturales, física y química. Pero no obstante, esto que he dejado aquí, pues es para explicaros otro tipo de ciencias naturales, que la conocéis, que es la biología, que es súper importante, ¿vale? Aquí están los bichitos, estos que son tan puñeteros, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Pues en definitiva lo que hace es estudiar los seres vivos. Seres vivos, ¿ok? Bio, sabéis qué significa vida. Y la geología, que la geología es muy importante también, y es una asignatura que se deja un poquito como al margen. Y fijaros si es importante que siempre que se va a empezar a construir algo, pues tiene que llegar un geólogo y decir, bueno, venga, vamos a hacer un puente, vamos a hacer un túnel por aquí, vamos a hacer una carretera, pero lo primero que hay que ver es el tipo de terreno que tenemos aquí, ¿vale? Por muy buenas que parezcan las condiciones para construir algo, si luego el terreno no es el propicio, no se puede construir. Y eso quien lo determina es un geólogo. Entonces la geología lo que hace es estudia la Tierra, su composición interna y externa, y fenómenos que ocurren en ella. Vamos a poner que ocurre en ella. Por ejemplo, se me ocurre ahora pues lo típico, ¿no? Volcanes y terremotos, ¿vale? Terratremols, ¿no? Vale, pues ya hemos terminado. Ejercicio 1 hecho, ¿vale? Ya sabéis que si tenéis duda, pues verlo otra vez. Si tenéis duda, todavía preguntar. Es decir, lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos a clase va a ser ver un poquito este esquema. Yo lo que voy a ver va a ser quién lo ha hecho y quién no lo ha hecho.
¿De acuerdo? Y esta es la actividad número 1. Vale, ahí tenéis la actividad número 1. Vale, entonces voy a hacer así un poquito de repaso de todo y ya termina, ¿vale? Este vídeo va a durar aproximadamente media hora. Bien, sería ciencia,